tiene nuestros propios problemas y los queremos expresar, pero eso no implica que vamos a afectar el derecho de los otros. Por lo tanto, una manifestación que ya agrede a un edificio o al libre tránsito debe de ser contenida, obviamente, con respeto, pero también con el respeto de las personas que quieren transitar en este caso, y por lo tanto tenemos que apoyar cuando la ley, cuando la fuerza pública entra para poder hacer que el libre tránsito se logre otra vez. Para mí el derecho a manifestarse es claro, ¿no? Todos debemos de tenerlo, poder decir que algo no nos parece. ¿Cuándo se vuelve vandalismo? Yo creo que desde que se rompe esa ideología, ¿no? Desde que hay un vandalismo ideológico, desde que no vas con tus principios, desde que rompes ya el ser un maestro que no está de acuerdo en lo que está pasando con la ley que los legisla, a estar rompiendo cosas. Obviamente se rompe el derecho de los demás cuando tú lo atacas, y a partir de ahí para mí es vandalismo y debe de reprimirse. Creo que debería haber, sí, mecanismos para parar en seco esas cosas, pero siempre con diálogo y siempre con respeto y evitándoles un proceso penal que tanto da miedo en México porque no funciona. O sea, si dejamos que, uno, tomen las instituciones mal, pero que, dos, se les criminalice nada más por expresarse, también estamos mal. El problema es que la ley en este país es selectiva. Obviamente las personas que al final tienen cierto tipo de imagen pública o que jalan gente como los sindicatos o como los chavos de 132 o este tipo de personas, siempre van a tener como la vehemencia y la parsimonia de la ley, ¿no? Obviamente, pues si tú te pasas un alto te va a agarrar el policía y a ti sí te toca. Esa es la diferencia, que los sindicatos tienen más fuerza, nosotros no. Creo que no se puede generalizar, ¿no? En el sentido de no todos los maestros son revoltosos, no todos los alumnos también son revoltosos, o sea, hay para todo, y más bien creo que lo importante es identificar cuáles son las motivaciones. Un gran problema en México es que hay demasiadas protestas todo el tiempo, ¿no? Entonces ya se ha desprestigiado por completo una marcha, un plantón, y ya se volvió pues ahora sí como lunes de protestas, ¿no? Entonces creo que sí tiene que tener control la autoridad. Creo que se ha excedido en varias ocasiones también, porque generaliza y utiliza tabla rasa, ¿no? Y estamos cayendo en México en una cuestión de censura y de limitar la libertad de expresión bastante radical, y eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? O sea, callar a la gente es lo más peligroso que se puede hacer. En México no estamos acostumbrados a cumplir la ley en muchos aspectos, entonces esto se va trasladando a violaciones de la ley que ya damos por hecho, por ejemplo, ver ambulantes en la calle, en las estaciones del metro. Y eso hace que otro tipo de violaciones a la ley, como la que está sucediendo por los maestros, por encapuchados y por otras personas, sean fácilmente perdonadas. Creo que en ocasiones puede ser sensato que no intervenga la fuerza pública, pero la solución de fondo es empezar a que todos los ciudadanos cumplamos la ley en todos los aspectos. No estoy segura de usar fuerza pública porque también en nuestro país hemos visto, tenemos memoria de lo que ha pasado, como pasó en Tlatelolco, cuando se usó la fuerza pública, que solamente es un extremo, pero ha pasado. Yo creo que tiene que llegar, cuando alguien quiere decir algo, está inconforme, está bien, se debe de hablar, se debe haber una comunicación, pero no puedes ni hacer actos de vandalismo, ni lastimar a personas, ni romper, etcétera, porque entonces ya el punto que tú quieres decir, obviamente se va a lastimar y nadie va a ver ese punto y todo el mundo va a ver lo que hiciste alrededor de. Pienso que las manifestaciones de maestros y estudiantes se vuelven agresivas cuando rompen las reglas. No es justo que dañen nuestra infraestructura que hemos pagado con impuestos. Pienso que en verdad debería de intervenir la fuerza pública, y si los estudiantes tienen que ser evaluados y calificados, los maestros también tienen que ser evaluados y calificados. Creo que es importante identificar que una cosa es autonomía universitaria o libertad de un sindicato para manifestarse y para generar sus propias reglas. Hay una diferencia entre eso y la ilegalidad. En esos términos yo estoy en total desacuerdo en que los actos de divergencia, de desacuerdo, se manifiesten en acciones ilegales que
que afecten la autonomía universitaria en su profundidad o que limiten o coarten la libertad de un sindicato para manifestarse. En esos términos yo estoy en total desacuerdo. Creo que sí llega un punto ya en que se exceden en cuanto a violencia y creo que sí debería de entrar la fuerza pública, no con violencia desmedida, no con violencia injustificada, pero sí utilizando la fuerza pública. Si no tenemos claro cuáles son las reglas que rigen para todos y además la aplicación deja de ser según la tirada, si eres Lady Profeco sí, si no eres si eres un ciudadano normal no, la verdad es que es muy confuso, entonces más bien yo diría que se pongan claras las reglas para todos y a partir de ahí tomar decisiones con especificidad. Tanto los maestros como los alumnos, como cualquier persona, tiene todo el derecho a manifestarse. Sin embargo, creo que en el momento en el que empieza a transgredir a otras personas o transgredir la ciudad, ¿no? Creo que sí, las autoridades deben de tener mano dura, no mano dura con agresión, sino tomar resoluciones y resoluciones óptimas para todos. Creo que estos encapuchados que han surgido últimamente, la capucha ya tiene más que ver con la impunidad del que comete un delito que con la seguridad de alguien que se está manifestando contra un gobierno el que está erróneo. No hay nada más peligroso que tener la razón cuando un gobierno se equivoca. Y esa es una buena razón para usar una capucha. Creo que en México se ha abusado de eso y le brindan impunidad a gente que no está defendiendo más que intereses propios y intereses incluso desleales. Entonces creo que el gobierno tendría que encontrar una manera de ejercer su autoridad y defender a la población sin oprimir a las personas. Los mexicanos nos hemos acostumbrado a pequeñas tranzas en muchas medidas, los franeleros, la reventa, etc. Y esto es peligroso porque nos permite tolerar cosas mayores, que los maestros irrumpan y destrocen, o que estudiantes o pseudo estudiantes invadan la rectoría, nos parece normal y se establecen mesas de negociación. Entonces lo que no hemos entendido es que la ley debería ser un imperio, el imperio de la ley se debe aplicar sin distingos, sin ninguna filia o fobia, y en ese sentido pues yo estoy absolutamente en favor de que se aplique el imperio de la ley, cueste lo que cueste, porque de otra manera nos habituaremos a vivir en esta ilegalidad permanente con mesas de negociación que no conducen a ningún lado. Sin duda la aplicación de la fuerza pública es y debiera ser la última de las instancias en un ámbito de conversación y de diálogo entre diferentes posiciones. En México, la aplicación y el ejercicio de la legalidad ha sido un tema que ha sido laxo y considero que las leyes se deben de hacer y se deben de hacer cumplir por las autoridades. Tendría que legislarse y conocer las reglas desde un principio. Si la fuerza pública puede aplicarse, tendría que estar establecido y quienes hacen este tipo de actividades tendrían que saberlo y atenerse a ello, aunque por supuesto tendría que ser una de las últimas opciones antes de actuar. El problema inició durante los gobiernos priistas después de los sucesos del 68. La etiqueta de ser maestro o de ser estudiante te permite hacer muchas cosas que van muchas veces en contra de la ley sin que haya consecuencias. El problema es que en México la ley se debe de cumplir y se debe de aplicar a todo mundo, seas político, seas maestro o seas estudiante. Yo creo que todos debemos de tener libertad, obviamente, para manifestar las cosas que no nos parecen, pero se nos está olvidando que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Entonces, eso se debe de penar. En el momento en el que alguien más pueda salir dañado, o de ser una persona o de ser un monumento, ahí es cuando debe entrar la fuerza pública y yo estoy a favor de eso. A mí me parece que histórica y estadísticamente es más peligroso ser estudiante o ser maestro que cualquier otra cosa. Son el grupo que más vulnerable es y que más ha sufrido a manos de la violencia del Estado. Yo encuentro mucho más escandaloso y mucho más digno de violencia el caso del Gober Precioso, es decir, alguien que desde el poder maneja una red de pedofilia. Creo que es mucho más necesario ponerle una putiza a él que a un grupo de estudiantes. Pero bueno, en fin, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo debería el Estado intervenir con violencia ante un hecho? En mi opinión, nunca.